Muy buenas noches para todos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Le damos gracias a Dios por su bondad para con nosotros, que nos ha permitido reunirnos hoy y tomar un tiempo para estudiar su palabra, para estudiar lo que nos quiere enseñar hoy. Y bueno, teníamos en nuestra clase anterior, tuvimos un tiempo donde pudimos hacer un pequeño repaso sobre todos los milagros que el Señor hizo a través de los distintos eventos que sucedieron. Encontramos más de 22 milagros de Jesús, todo lo que Él hizo en distintos lugares, y cómo pudimos verlos en orden, desde primero de Marcos capítulo 1 hasta el final, ya en el capítulo 11, donde vimos casi todos los milagros de Él. Y también algunos nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué yo estoy pasando esta circunstancia? ¿Por qué estoy pasando esta enfermedad? ¿Será que qué es lo que sucede? Y podemos encontrar varias respuestas. Una de estas es, bueno, a veces Dios simplemente quiere glorificarse en nuestras vidas y permite que ciertas cosas pasen para que podamos exaltarlo, adorarlo, bendecirlo. ¿Sí? Los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Haciendo atención para identificar la raíz y el origen del pecado. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, ni este ni sus padres, sino esto que ha sucedido es para que se glorifique el nombre de Dios. Esa puede ser una razón. Otra razón simplemente puede estar en nosotros mismos, que hemos tal vez descuidado, no nos hemos cuidado como debería ser en la alimentación, en el deporte, y hemos permitido que cosas sucedan. Ahí sí no le podemos echar la culpa ni al enemigo, ni al diablo, no. Son cosas que nosotros debemos ser conscientes, debemos que tener cuidado con esto y ayudarnos. Y también pues hay unos temas donde efectivamente abrimos puertas y el enemigo aprovecha y puede traer enfermedad sobre nuestras vidas por alguna circunstancia que nosotros hayamos hecho, y pues Dios en su justicia pues lo permite, ¿sí? Y debemos orar, de pedirle a Dios cuál es el origen, por qué pasa esto, que el Espíritu Santo nos revele el origen de esa enfermedad, el origen de esa situación, y poder tomar decisiones radicales en cuanto a esa situación, para que no dejemos ninguna puerta abierta, ninguna situación que nos traiga maldición y nos traiga enfermedad a nuestras vidas. Y también vemos que hay circunstancias que se pueden dar, ya sea por, como hablamos al principio, Dios, nosotros, el mismo enemigo, pero para todas estas hay una solución, y es Cristo. Cristo es quien puede traer la sanidad a nuestras vidas, y lo importante es que nosotros en intimidad, en la presencia de Dios, podamos preguntarle a Él, Señor, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la situación? Y poder trabajar sobre el asunto. De hecho, hemos visto casos hoy día de personas que no han sido sanadas, no han tenido la sanidad. De hecho, Pablo, en un tiempo, según lo que uno puede entender y comprender a través de la Escritura, él tuvo un problema en los ojos. Es lo más probable que pudo haber pasado. Él decía que en algunas de sus cartas que tenía que escribir con letra muy grande. ¿Sí? Por allá vemos algunas de sus cartas que él las dictaba, pero uno de sus discípulos le escribía, ¿sí? Y él decía que el enemigo le había dado un dardo, y él decía, y 3 veces clamé al Señor, y él respondía, bástate mi gracia, ¿sí? Bástate mi gracia. Y también vemos cómo el Señor hizo esto directamente, fue para que Pablo no se engrandeciera. Era una persona políglota, hablaba más de 5 idiomas, era judío como era romano, conocía la Torá, fue preparado a los pies de Gamaliel. O sea, tiene muchos títulos, tenía mucho conocimiento, tenía revelación del Espíritu, tenía tantas cosas que cualquiera pudo haber sido engrandecido. Pero el Señor permitió esta situación para que él se aplacara, para que él no se llenara de orgullo, para que él no se llenara de cosas como le pasó a Satanás. Entonces, de esto todo tenemos que pedirle a Dios, Señor, revela cuál es mi situación, mi circunstancia, ¿sí? Y bueno, hemos visto hoy, yo conozco pastores donde sus hijos son cuadraplégicos,
Y uno dice, pero ¿por qué siendo pastor y su hija enferma y ya la niña con 18 años y todavía dependiendo de sus papás y todo? Situaciones como esas, que uno dice, es extraño, ¿sí? Y seguramente, sin dudarlo, sus padres habrán ayunado, sus padres habrán hecho todo lo posible, pero la situación es esa. Entonces, lo importante es entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, cuál es su propósito, cuál es la circunstancia que yo tengo que aprender y avanzar, ¿sí? También vemos casos como el de Job, ¿sí? Y ya todos los que hemos leído el libro de Job entendemos que Dios tenía un propósito detrás de toda esa circunstancia. Pero la palabra clave de todo esto es, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, y que nosotros hoy nos llevemos a eso, porque muchos tal vez se han frustrado, pero Dios, ¿por qué no me sana? No, hay un propósito, y el propósito de Dios se cumplirá, y el propósito de Dios llegará a su fin término. Simplemente confiemos en Él, porque la vida eterna realmente va a ser algo maravilloso. Yo solo a veces trato de imaginar, porque creo que no hay palabras para describirlo, pero estar allí delante de Él en su presencia por toda la eternidad, y saber que ya no hay enfermedad, que no hay dolor, que no hay límites, porque aquí en esta tierra tenemos muchos límites económicos, físicos, de tiempo, de bueno, cualquier cantidad. Allá no va a haber eso. Y esa es la gran promesa que tenemos. Y que aquí, como leía yo esta mañana, dice los proverbios que algunos vivirán hasta los 80 años. Bueno, hemos visto casos que personas que viven hasta más de 100 años, pero 100 años al final es poco, porque es corto el tiempo. La vida del hombre es como la hierba, que crece un día, florece, pero al otro día es marchitada. Entonces, nada, por ahora démosle gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí hemos podido estar, y que hemos elegido estar en su presencia. Es lo mejor, ¿sí? Pase lo que pase, la circunstancia que pase. A veces los problemas, cuando le damos tanta importancia, nos opaca y nos enceguece, no nos permite ver más allá. Pero cuando dejamos que el problema esté lejos, podemos darle la gracia porque ponemos nuestros ojos en Cristo y no en el problema. Entonces, esa es la invitación. Hoy gocémonos, disfrutemos y sepamos que hay una promesa mucho más grande de la que tenemos. Y bueno, esto es como un breve resumen para los que tal vez se conectan hoy por primera vez, que nos estén acompañando, están escuchando este estudio bíblico. Los invitamos para que a través de todas las redes sociales nos puedan seguir y puedan ver los distintos capítulos, porque hoy es la clase 23. Entonces hay un tema atrás que sería muy bonito que usted lo pudiera ver y pueda actualizarse. Para hoy habíamos dejado una tarea y básicamente va a consistir en que podamos identificar cómo fue la causa, o bueno, cómo murieron los discípulos. Porque dentro de nuestro gran megatemas, volvemos a los megatemas para saber dónde estamos ubicados hoy, hay 4 grupos grandes del Evangelio de Marcos, donde podemos agrupar o podemos estructurar lo que el Señor nos quiere dar. Ya habíamos visto en el megatema número 1, quién era Jesucristo, que fue hombre, pero fue Dios, y hablamos de todo sus características. También hablamos de Jesús como siervo, que vino a servir. Ese es el segundo megatema. El tercero fue los milagros, que acabamos de cerrarlo en la clase pasada. Todos los milagros que él hizo, hicimos un resumen. A pesar de que es un evangelio muy corto, su énfasis y gran porcentaje de este evangelio tiene eventos muy concretos, muy precisos de todos los evangelios, de todos los milagros que sucedieron durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no es el evangelio que más milagros tiene. El evangelio que más milagros tiene es Mateo. Vimos una cantidad, pues claramente es el evangelio más largo y pues hay mucho también que aprender allí. Y vamos a entrar al cuarto megatema, que es la extensión del evangelio. Y para eso hoy vamos a hablar y vamos a introducirnos en este megatema, empezando por los 12 discípulos de Jesús. Y bueno, los que quieran compartir todo lo que hayan podido investigar sobre los discípulos, pueden ir levantando sus manitos. Levanten sus manitas, eso, muy bien. Y vamos a ir dándole la palabra a cada uno para que nos cuente qué investigaron. ¿Listo? Entonces, Conchita levantó la manita. Entonces, adelante, bendiciones. Buenas noches. Bueno, perfecto. Ya.
Me cuento que me puse a investigar y hay muchas versiones, hay veces encontradas, como que concuerdan unas, no concuerdan otras, pero yo tomé esto. Pedro, Andrés, Felipe, Simón el Celote, Bartolomé, ellos todos fueron crucificados. Pedro, boca abajo. Andrés, en forma de X. Estoy marcando para no repetir. Y Simón el Celote después, perdón, y Bartolomé después de haber sido despellejado por golpes y por torturas, y fue crucificado de cabeza también. Les tengo más, pero a mí me gusta que los demás participen. No quiero tomarme todo este derecho. Tengo de Santiago de todos, pero me gustaría escuchar a otros también, Mario. Gracias. No, gracias. Perfecto, maravilloso. Gracias por el aporte. Vamos a ir a... Pero sí quiero hacer una anotación, porque de pronto no podemos hablar mayor cosa. Yo saqué una conclusión muy personal, no me lo dijo nadie, pero yo pienso que fueron despellejados, torturados, cortados en pedacitos por la mitad, quemados, todo lo habido y por haber, porque pienso que por el miedo de que volvieran a resucitar, así como había resucitado Jesús, habían resucitado a Lázaro. Saqué como esa conclusión muy personal. Es que no quede, pero nada de esos tipos acá, porque pronto los resucitan. Es mi concepto. Y pienso que de pronto no estoy mal encaminada. ¿Okay? Tremendo. Bueno, hay muchas razones, pero gracias, gracias, Conchita, por el aporte y excelente. Bueno, vamos a darle oportunidades. Si alguno ve de pronto que haya algo que quiera complementar, lo puede hacer. Entonces, vamos a darle el paso aquí a Toli. Bendiciones, buenas noches, adelante. No. ¿Ya? Bueno, bendiciones para el pastor y para este hermoso grupo que estamos acompañándole en esta hermosa enseñanza. Voy a ser bastante lacónica con relación a este tema. El primer apóstol que murió fue Santiago, hijo de Zebedeo. Fue degollado por órdenes del rey Herodes Agripa. El apóstol Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo. Murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina vaticana o en sus proximidades y sepultado a poca distancia del lugar de su martirio. Y pues yo no sé, tengo varios, pero quiero dar la oportunidad a más a otras personas, por favor. Cuenta que lo he podido. Mi hermana Julita y mi cuñado Chuchito están acá en mi casa en Girardot, estamos acá. No se entraron, mi hermana entró, pero quiso colocarle el link a mi cuñado. Y creo que ninguno de los dos puede entrar, pero entonces ellos quieren participar. No sé si puedo yo aquí aportarles, por favor. Gracias. Si no, de pronto participo otro ratico. Gracias. Gracias. No, me quedé bloqueada, ahora no me entra nada. Bueno, yo quería agregar algo acerca de lo que Conchita dijo, que fue Nerón quien mandó matar a Pedro en el año 64, después del incendio de Roma, del cual acusó a los cristianos. Me pareció un apunte bueno para tenerlo en cuenta. De Andrés fue martirizado en la ciudad de Patras en el año 60 después de Cristo y clavado en una cruz, pero en forma de X, y que duró predicando mientras estuvo así en esa posición 3 días a predicar hasta que se murió, clavado. Bueno, ya dijo también Toli que fue el primero en morir, Santiago el Mayor, por espada. El rey Herodes también en Jerusalén en el año 44 después de Cristo. De 2 personas registra la Biblia la muerte. Uno es la de él y la de Judas. Y bueno, y Pablo, porque ahí habla que son 14
Matías, que vino a reemplazar a Judas, y Pablo, que vino a ser el apóstol de los gentiles. Entonces, hay evidencia en bíblica en dos nomás. Juan, el último que murió ya viejito, fue exiliado en la isla de Patmos, escribió allí el libro del Apocalipsis, pero él murió en Éfeso, él no murió en Patmos. Yo pensé que había muerto en Patmos, no, fue en Éfeso, en el año 98, y escribió sus 3 epístolas. Me pareció interesante eso. No sé si hay alguien más o seguimos. Aquí sigue Zaira. Zaira tiene la ¿Listo? mano. Entonces démosle, Ok, gracias. a ustedes, Bueno. démosle el paso aquí a Zaira, por favor. Bendiciones. Adelante, Zaira. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Pues ellas ya han dicho la mayoría. Creo que nos falta de pronto Tomás y Mateo. Yo encontré que ellos fueron muertos alancelados, o sea, a través de lanzas fueron muertos ellos. Y el otro también, no sé si ya habían dicho Tomás, también fue atravesado su corazón con una espada. Lo que me comentaban, sí, hay muchas versiones de cómo fallecieron todos ellos. En unas se parecen o coinciden, en otras son muy diferentes. Me causó me causó algo muy fuerte el leer, por ejemplo, específicamente lo de Bartolomé, que fue despellejado vivo y después crucificado. Dicen que de la muerte de todos los discípulos, tal vez la de él fue la más fuerte, la más terrible, ¿no? También le doy paso a otros compañeros. Muchas gracias. Aquí está también Olga Lucía. Bendiciones. Adelante. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. En la palabra de Dios se relata la muerte de Jacobo en Hechos 12:2. Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, es el único que está en la palabra de Dios. Y también el tema de Juan, a pesar de que a Juan lo metieron en una caldera con aceite hirviendo, salió ileso y murió también de manera natural. El único que murió de manera natural. Gracias. Gracias, Olga Lucía. Sí, tremendo es. El de Juan es fuerte. Creo que Conchita, ¿tienes más? Listo, adelante, Conchita, por favor. Con respecto a Bernabé, es que salí un momentico, me quemaba una olla. Entonces no sé si hablaron de Bernabé. Él fue torturado, arrastrado por el cuello y quemado vivo. Eso fue lo que yo investigué. Y Lucas fue colgado de un olivo y murió ahorcado. Y Pablo decapitado en Roma. Sí, fuerte. Bueno, bien. No sé si hay alguna otra participación. Creo que Tori, Alex. ¿Quieres participar, Tori? Adelante. Ya. Quiero hacer también referencia a Lucas, San Lucas, médico y evangelista. Murió a los 84 años. Fue martirizado junto a Andrés en la tierra de Patras, provincia romana de Acaya. Lucas habría muerto colgado de un árbol. Se le representa con un libro en las manos al lado de un toro o novillo. Tremendo. Alex, gracias, Toli. Alex, bendiciones, buenas noches. Adelante. Pero no se puede. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Pues hacer referencia, digamos, al apóstol Pedro. Él pidió que fuera crucificado, invertido, pues ya que él se sentía no digno de ser crucificado como fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, al igual que su hermano. Sí.
Otra muerte que está plasmada en la Biblia es la de Judas, ¿sí? Que pues fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y él fue el que, pues, por 30 unidades de plata, y pues ya todos lo conocemos. Y el otro fue, pues, Santiago. Pues eso fue, pues, un poco de complementación de lo que ya han dicho. O complemento, perdón, complemento de lo que ya han dicho. Gracias, Alex. Eso- Excelente. Marito, no puedo alzar la mano, me toca meterme hacia las malas. Está Judas Tadeo y Simón el Celote. Dice que 2 hechiceros paganos los obligaron a adorar a sus dioses y ellos se negaron. Simón murió aserrado, y el otro lo golpearon, no, perdón, una sierra vivo, y a Judas lo golpearon con un mazo en la cabeza, decapitado con un hacha. Habla de eso. Y a Judas Iscariote, en la Biblia se registra que no fue mártir. Él se suicidó, se ahorcó. Y hay 2 versiones lo mismo. La que da Lucas en Hechos de los Apóstoles y la que dan allá en el otro lado. Que se reventó, en el otro que se ahorcó, bueno, igual. Matías, que fue el que reemplazó a Judas, fue apedreado y luego decapitado, según la tradición católica, con un hacha. He dicho. Marito, qué pena. Y de Tomás, no sé cómo murió ese hombre. Ya, aquí Tomás, Ya dijeron. mañana se celebra el día de Santo Tomás. A propósito. En el monte, en un monte. Bueno, este fue Toli, aquí, con mancha. una lanza. Con una lanza. Tomás fue en un monte en la India. Murió en la India el 3 de El julio. 3 de julio, sí. Fue martirizado con una lanza en la India. Marito, aquí tenemos algo de Tomás. Murió en un monte llamado Santo Tomás, en la India, el 3 de julio, o sea que mañana estaría de día, de 72 después de Cristo, y fue traspasado por una lanza. Y Mateo, que fue quemado en Etiopía en el año 60 después de Cristo. No sé, hasta ahí. Excelente, qué bueno que hayan podido investigar. Entonces vamos a hacer como un repaso rápido de todos los discípulos, los 12 discípulos. Pero antes de entrar en materia, quiero que usted se haga una pregunta, no la responda acá, sino con esa tarea que usted hizo de poder investigar cómo falleció, cómo murió cada uno de estos discípulos, se haga una pregunta y se responda usted hasta dónde es capaz de llegar por Jesús. Esa es la pregunta que quiero que cada uno esta noche se lleve. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar por Jesús? Los 12 discípulos fueron hombres comunes y corrientes, pero que llegaron a ser extraordinarios gracias a Jesucristo. No obstante, tuvieron confusiones, tuvieron falta de entendimiento, pero fueron testigos directos de la resurrección y el poder de Dios, cómo transformó sus vidas. Jesús muestra algunas partes y algunas características específicas de cada uno de ellos. Y lo hermoso de esto es que no solo terminan los evangelios, sus características y su enseñanza no termina solo en los evangelios, sino continúa también en el libro de los Hechos y en algunas de sus epístolas. Y vamos a empezar a abordarlos, si el tiempo nos permite verlos hoy. Sobre el primero, ya hemos hablado sobre Pedro, también conocido como hijo de Jonás. Dice la palabra que así lo llamaba el Señor, hijo de Jonás. Su ocupación, él fue pescador. Parte de las principales características que tiene Pedro,
que fue muy impulsivo. Pero después de que creció y maduró, ya él predicaba con denuedo la palabra de Dios. Dentro de los hechos más relevantes de su vida fue que fue uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús y reconoció a Jesús como el Mesías. Y decir esto era algo importante en el tiempo. Decir, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, en una época donde la religión, los líderes religiosos lo podían haber apedreado, matado por haber dicho esto, pero él lo recibió de Dios. Y también otra característica es que él negó a Jesucristo, negó al Señor, pero él se arrepintió. Él se arrepintió. Y también algo tremendo que hay de las características más importantes de Pedro es que él predicó el sermón en el Pentecostés y bautizó a gentiles y escribió la primera y segunda carta de Pedro. Ahora nos preguntamos, ¿qué dijo Jesús de Pedro? Jesús dijo y lo llamó roca, pero también lo llamó Satanás. Tremendo esto, ¿no? También insistió él que no fuera a la cruz, que rechazara la cruz. Y ahí fue cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y versículos anteriores había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor también dijo de él que llegaría a ser pescador de hombres. Y también que recibió la revelación de Dios y que también iba a negar al Señor Jesucristo y que lo iban a crucificar por su fe. Eso fue lo que Jesús dijo sobre Pedro. Aquí, como lección, podemos ver que nosotros a veces dudamos como cristianos, podemos dudar, a veces podemos ser impulsivos, podemos ser acelerados, podemos ser apasionados, pero pese a todas estas circunstancias, lo más importante es que siempre volvamos a Jesús, que siempre regresemos a Él, que nos arrepintamos de lo que hayamos dicho, hecho, pensado, pero volvamos y creamos que podamos estar a los pies nuevamente del Rey. Y que solo a través de la fe podemos ser fortalecidos, escudriñando la palabra. Voy a darles algunas referencias por si quieren tomar nota. No las voy a leer por tiempo para ver si hoy logramos ver este capítulo, pero referencias que nos hablan de Pedro. Está Mateo capítulo 4 del 18 al 20, cuando él lo llama, el Señor lo llama allá en el mar de Galilea con sus 2 hermanos. También está Marcos 8, 29 al 33. También pueden ver Lucas 31 al 34. También van a ver Juan 21, 15 al 19. Y podemos ver Hechos capítulo 2 del 14 al 41. Hechos 10, 1 y Hechos 11, 18. Estas son referencias bíblicas que usted va a poder tener para poder ver un poquito más sobre Pedro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque como ustedes hicieron hoy la tarea, seguramente muchos encontraron, pero acá este libro dice esto, esta información dice lo otro. Pero pues vamos a irnos a las Escrituras, que es lo que el Señor nos dice sobre Pedro. Y sí, efectivamente, su muerte, pues según la tradición, según la historia, Pedro murió crucificado en Roma durante el reino del emperador Nerón. Y la Biblia no nos proporciona detalles específicos de cómo fue la muerte de Pedro, pero sí hay fuentes muy antiguas que la describen. Y muchas, digamos, al repetirse en información de papiros, documentos escritos de los primeros líderes de la iglesia, como el caso de Eusebio. Nosotros habíamos hablado ya de Eusebio, un libro, complemento, digamos, un escrito de Eusebio de Cesarea, y Jerónimo, que también habíamos hablado de Jerónimo, como otra fuente histórica confiable que nos da algunos indicios de que Pedro fue primero arrestado y condenado a muerte por su fe en Jesucristo, y que él solicitó, que él pidió que fuera crucificado de cabeza abajo, porque se consideraba no digno de morir de la misma manera en que murió su maestro, su Señor. Y efectivamente la fecha, esto es alrededor del año 60-67 aproximadamente, él fallece en la colina Vaticana, cerca
de uno de los lugares de Nerón, de los sitios de entretenimiento de Nerón, donde él murió. Y su tumba se encuentra bajo la actual Basilia de San Pedro, la famosa. Y bueno, digamos, estos fueron algunos de los complementos históricos que vemos de Pedro, cómo él fallece. Vamos a ver otro de los discípulos, Jacobo. Jacobo, hijo de Zebedeo, también fue llamado como los hijos del trueno, ¿sí? Y también Jacobo se conoce como Santiago. Él también fue pescador. Y dentro de las características que tenía Santiago o Jacobo, era que era ambicioso, era enojadizo, era implacable, pero también era muy consagrado a Jesús. Dentro de los hechos más importantes que podemos ver de Jacobo, es que también fue uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús, y él y su hermano, que en este caso es Juan, siempre le pidieron a Jesús un puesto de honor en el reino de Dios. Y también pidieron que cayera fuego del cielo sobre una aldea en Samaria. Y también fue el primer mártir, como lo dijeron hace un rato algunos, fue el primer mártir. ¿Qué dijo Jesús sobre Jacobo? Lo llamó hijo del trueno. Y también le dijo que iba a ser pescador de hombres. Y también le dijo que así como pidió esa posición de honor del reino, que él bebería la copa que Jesús iba a beber, haciendo referencia a la forma en que iba a morir. ¿Qué lección nos deja la historia de Jacob? Es que finalmente todos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debemos estar dispuestos a morir por Jesús, de estar dispuestos a entregarlo todo por Él. Algunas de las referencias bíblicas que vemos están en Marcos capítulo 3, versículo 17, Marcos 10, 35-40, Lucas 9, 52 al 56 y Hechos 12, 12. ¿Cómo murió Jacobo, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor? Él fue el primer apóstol en morir martirizado, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, el versículo 1 y 2, alrededor del año 44 después de Cristo. El rey Herodes Agripa lo llamó decapitar, lo solicitó que cortaran su cabeza. Y existen algunas fuentes y relatos que varían sobre su muerte, pero la gran mayoría coinciden en que fue un evento público y que ocurrió en Jerusalén. Algunos textos mencionan que Herodes actuó como para complacer a los líderes judíos que se oponían al cristianismo. Y la muerte de Santiago causó gran impacto en la comunidad cristiana primitiva y lo convirtió en un símbolo de martirio y hacia la fe. Y sus restos fueron llevados a España, donde se venera como el santo patrón del país, según la historia católica. Esto en cuanto a Jacobo. En cuanto a Juan, su hermano, Juan hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, también conocido como el discípulo amado, también era pescador. Y muchas veces hablamos de Juan y algunos escuchamos que Juan, el discípulo amado, pero Juan como era de ambicioso, de implacable, pero al final de su vida, como demuestra todo su amor. Dentro de los hechos más importantes que vemos de Juan, que fue el tercer discípulo del grupo íntimo de Jesús y que le pidió a Jesús directamente un lugar especial, un privilegio en el reino. Y también él deseaba que lloviera fuego sobre la aldea de Samaria. Junto con su hermano decía: Señor, oremos para que descienda fuego sobre Samaria. Imagínense el ímpetu y lo implacable que era Juan. Él se convirtió en un líder de la iglesia en Jerusalén y escribió el Evangelio de Juan y la primera, segunda y tercera carta, y también el Apocalipsis. ¿Qué dijo Jesús sobre él? Él lo llamó hijo del trueno y dijo que también sería pescador de hombres y que él bebería de la copa de Jesús y que después cuidaría a María después de la muerte de Jesús. ¿Qué lección de vida nos da la vida de Juan? Que Dios tiene el poder para transformarnos
y ponernos a disposición del servicio a los demás. Dentro de las referencias bíblicas está Marcos capítulo 1, en el versículo 19, está Juan capítulo 19, versículos 26 al 27, y Juan capítulo 21, 20 al 24. ¿Cómo muere Juan? Existen, digamos, dos explicaciones o dos versiones sobre Juan. La primera, que fue por martirio, es una versión de la Edad Media, que Juan fue condenado a muerte por el emperador romano Domiciano durante la persecución de los cristianos. Se dice que él fue hervido en aceite, pero que él salió ileso, milagrosamente salió ileso de estar metido en esa olla llena de aceite hirviendo. Pero luego fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis, y tras la muerte de Domiciano, o sea, este emperador romano, él regresó a Éfeso y murió de muerte natural alrededor del año 100 después de Cristo. Y otra versión habla que él muere muerte natural, es una evidencia histórica. Algunos historiadores y estudiosos de la Biblia sostienen que Juan murió de muerte natural en Éfeso. Pues concuerda con la anterior versión, pero no muestran el evento del aceite hirviendo. Probablemente él muere de vejez, pues basados en que seguramente no hay algún respaldo documental que muestre este hecho del aceite. Pero digamos que creemos en que esto pudo haber sucedido. Dios pudo haber hecho esos milagros poderosos. Hablamos también de Andrés. Andrés, que era hermano de Pedro, también pescador. Sus características era que realmente era ardiente en atraer y hablar sobre Jesús. Dentro de los hechos más importantes de Andrés es que aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Recuerden que Andrés fue discípulo de Juan el Bautista y él dijo, síganlo a él. Andrés, le habla a Pedro, su hermano, sobre Jesús. Y Pedro acepta el llamado y se acerca al maestro. Andrés y Felipe le informaron a Jesús que los griegos lo estaban buscando, que los griegos lo querían ver para escuchar su palabra. ¿Qué dijo Jesús sobre Andrés? Dijo que él llegaría a ser pescador de hombres. Dentro de las lecciones de vida que vemos de Andrés es que debemos hablar de Jesús con pasión, debemos hablar de Jesús con amor, con compasión sobre él. Algunas referencias bíblicas que podemos encontrar está Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, Juan capítulo 1, del versículo 35 al 42, y Juan capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo muere Andrés? Andrés muere crucificado en la ciudad de Patras, en Acaya, en Grecia, alrededor del año 63 después de Cristo, y según la tradición fue condenado a muerte por el gobernador romano Egeas por predicar el evangelio. Se cuenta que, a diferencia de la cruz en forma de T, él fue crucificado en forma de X, la cruz en forma de X, conocida como la cruz de espada o la cruz de San Andrés. Se dice que Andrés estuvo predicando durante días mientras él agonizaba en la cruz, y sus restos fueron llevados a Patras, donde actualmente se veneran, algunas religiones veneran allá su tumba. Felipe, su ocupación también pescador, fue una de sus características era autocrítico y era muy racional de muchos de los eventos. Y dentro de los eventos principales de su vida es que él le habló a Natanael acerca de Jesús, y se maravilló de cómo Jesús alimentó a los 5,000. También pidió a Jesús que le mostrara a Dios al Padre a sus seguidores. Y Jesús le dice, si me has visto a mí, conoces al Padre. Y fue también junto con Andrés quien le dijo a Jesús que los griegos lo estaban buscando para que les hablara de su palabra. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Le dijo que si no daba cuenta de conocer y verlo, que si no conocía a Jesús, no había conocido al Padre, pero que si conocía a Jesús, ya conoció al Padre. Aquí, como lecciones de vida que vemos sobre Felipe,
Dios usa aún nuestras preguntas o nuestras inquietudes para enseñarnos y para enseñarle a otros. Dentro de las referencias bíblicas vemos Marcos capítulo 10, versículo 3, Juan capítulo 1, versículo 43 al 46, Juan capítulo 12 del 20 al 22 y Juan capítulo 14 del 8 al 11. ¿Cómo murió Felipe? Ahí hay dos hipótesis, una de la crucifixión en Hierápolis. Este es un texto apócrifo. Recuerden que el apócrifo es aquel que no es canonizado, no es un libro, un documento oficial de la palabra, pero narra que sobre el siglo IV Felipe predicaba el evangelio en Grecia, en Siria y en Frigia y finalmente en Hierápolis, y actualmente se enfrentó a la oposición del gobernador romano y a los sacerdotes paganos, quienes lo arrestaron y lo condenaron a muerte. Según la tradición, Felipe fue crucificado boca abajo, similar a la crucifixión de Pedro. Y la segunda versión de algunas traducciones tempranas, que no están incluidas claramente en la Biblia, nos muestra que Felipe fue lapidado en Esticia, una región al norte del Mar Negro. Hay algunas evidencias arqueológicas que se encontraron sobre el año 2001 en la tumba de Hierápolis, que se cree que podría ser la tumba de Felipe, donde él está, la tumba que contiene los restos de un hombre anciano y también de dos mujeres, posiblemente sus hijas. Sin embargo, pues no hay pruebas definitivas de que digan que él es Felipe. Otro de sus discípulos, Bartolomé, que también lo hablamos hace un momento, Bartolomé, también conocido como Natanael. Su ocupación no es descrita en la Biblia, no es claro cuál es su ocupación. Las principales características que tiene Bartolomé es que él es un hombre que se caracteriza por ser honesto e íntegro. Dentro de los hechos más relevantes de su vida, pues en la primera instancia rechazó a Jesús simplemente por ser de Nazaret, pero cuando Jesús tiene un encuentro con él, lo reconoció como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. ¿Qué dijo Jesús sobre Natanael? Que lo llamó un verdadero israelita, dijo de él. Y dijo, y en ti no hay engaño. Qué bonito que Dios diga eso de una persona, que diga eso de nosotros. ¿Qué lecciones de vida nos da? Que debemos respetar a los íntegros y también debemos ser inquietos en preguntar. Algunas referencias bíblicas están en Marcos capítulo 3, versículo 18, Juan capítulo 1, del 45 al 51 y Juan 21, del 1 al 13. ¿Cómo muere Bartolomé? Digamos que parte de lo que tiene la historia, que él fue un mártir que fue degollado vivo o desollado vivo, o sea, se le quita su piel por el rey Astiages de Armenia, a quien él le había tratado de predicar. O sea, Bartolomé trató de predicar a este rey y él pues muy cruelmente lo desolla vivo. Todo porque él no se negaba a renunciarse de su fe. Y otras versiones hablan que él fue crucificado antes de ser desollado. Pero cual sea las dos, fueron terribles. También vemos a Mateo, su ocupación, recaudador de impuestos. Una de las características es que él fue despreciado por la deshonra de su profesión. Recuerden que él era, al ser judío, pues a sus propios hermanos tenía que pedirle los recaudos para el imperio romano, y eso era una causa de deshonra, de deshonor, y por esa razón fue despreciado. Dentro de los hechos más importantes que tenemos sobre Mateo, pues abandonó su vida corrupta y rentable, porque ser también recaudador de impuestos tenía un beneficio económico, pero lo dejó todo por seguir a Jesús. Y invitó a Jesús a una fiesta con sus amigos, que eso lo vemos también allá en los evangelios, y claramente escribió el evangelio de Mateo. ¿Qué dijo Jesús sobre Mateo? Lo llamó a ser su discípulo. Le dijo, Mateo, sígueme. Y él, dejándolo todo, le siguió. ¿Qué lecciones de vida nos da Mateo? El cristianismo no es para quienes se creen ser buenos.
es para los que saben que han pecado y que necesitan a Jesús. Algunas referencias bíblicas: Mateo capítulo 9, del 9 al 13, Marcos capítulo 2, versículo 15 al 17, y Lucas capítulo 5, del 27 al 32. ¿Cómo murió Mateo? La tradición más antigua sostiene que Mateo fue martirizado en Etiopía. Se dice que él estaba predicando el evangelio y donde convirtió a la hija de un rey. Y el rey, pues enfurecido por la conversión de su hija, ordenó el martirio de Mateo. También vemos la historia de Tomás. Tomás, también conocido como el mellizo. Su ocupación es desconocida, pero dentro de las características principales de él es que era valiente, pero también tuvo incredulidad. Dentro de los hechos más importantes de su vida, sugirió a los demás discípulos que fueran con Jesús a Betania, así les costara la vida. Le preguntaba a Jesús a dónde iba y dijo que no creía en la resurrección de Jesús mientras él no viera personalmente y tocara sus heridas. ¿Qué dijo Jesús sobre Tomás? Le dijo que creería por lo que ha visto después de la resurrección. Ahora sí crees, Tomás, le decía. Y dentro de las lecciones de vida, que aunque cuando nosotros como cristianos experimentemos dudas, Jesús siempre va a estar dispuesto a restaurarnos, a sanar nuestra fe, a fortalecernos. Algunas de las referencias bíblicas que tenemos sobre Tomás, está en Mateo capítulo 10, versículo 3, Juan 14, 5, Mateo 20, 24 al 29 y Juan 21, del 1 al 13. ¿Cómo muere Tomás? Se dice que él fue martirizado en la India alrededor del año 72 después de Cristo. Pues él viajó a la India para predicar el evangelio y llegó a una ciudad que llamaba Milapore, donde se dice que construyó había un palacio para el rey local, y pues que al oponerse de todo este pueblo del cristianismo, se volvieron todos contra Tomás y lo mandaron a arrestar. Una versión dice que fue apedreado y luego atravesado por una lanza, y otras versiones dice que fue arrestado en un horno ardiente, pero que él había salido ileso. Y hay una tercera versión, que él fue decapitado por un soldado. Jacobo, también conocido como hijo de Alfeo, no se conoce su profesión, no hay una característica profunda de la palabra que nos diga cuáles son sus características. Dentro de los hechos más relevantes de su vida, pues llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. No hay una palabra propia que Jesús haya hablado sobre él, por lo tanto no tenemos una lección de vida clara, pero se hace referencia a él en Marcos capítulo 3 al 18, capítulo 3 versículo 18, Mateo 10:3 y Lucas 6:15. ¿Cómo murió Jacobo, o conocido como Santiago el Menor? Según la tradición dice que él era una figura prominente en la iglesia primitiva y fue el primer obispo de Jerusalén. Era conocido por su piedad y su justicia y se le consideraba un líder respetable en la comunidad cristiana. Dice que pues claramente los líderes judíos se le oponían a sus enseñanzas y un día se enfurecieron por toda la popularidad y la influencia que él tenía, lo arrestaron y lo llevaron al sumo sacerdote, quien condenó a muerte por blasfemia. También hay unas referencias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, del 17 al 18, que él fue llevado al templo de Jerusalén, donde se le pidió que se apaciguara a una multitud que estaba enojada, y cuando subió a la plataforma para hablar, la multitud lo empujó hacia abajo y lo apedreó hasta la muerte. Esta es parte de la historia de Jacobo. Y vamos con Tadeo, ya nos quedan tres discípulos. Tadeo, también conocido como Judas, el hermano de Jacobo. No es el mismo Judas Iscariote, es otro. Su ocupación se desconoce, características se desconocen. Pues uno de los hechos más importantes de su vida, preguntó a Jesús por qué no se revelaba a sus seguidores, por qué no se revelaba a él a sus seguidores y no al mundo. Y también pues no tenemos unas palabras que Jesús haya dicho directamente hacia él, que podemos entender como lecciones de vida de él, que los cristianos siguen a Cristo porque creemos en él,
y a pesar de que no siempre entendemos todos los detalles del plan de Dios, pero nuestra fe está puesta en Dios. Y que a veces queremos saberlo todo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Pero pues es parte de nuestra naturaleza. Pero tenemos que entender nuestra fe. Y a veces que sea una fe, no una fe ciega, sino una fe basada en las evidencias que tenemos en las Escrituras, históricos y también hechos que nos fortalecen en las Escrituras. Algunas referencias bíblicas tenemos Mateo capítulo 10, versículo 4, Marcos 3, 18 y Juan 14, 22. ¿Cómo muere Tadeo? Pues digamos que el Nuevo Testamento no nos da una explicación, pero se dice que Judas Tadeo había muerto predicando el Evangelio, siendo martirizado en Persia, o sea, toda la parte árabe. Tenemos a Simón, que Simón pues es conocido como el celote, un hombre total, o sea, un celote era como hoy día hablar de una persona rebelde contra el gobierno, ¿sí? Por no usar el término tal vez guerrillero, pero él era muy radical, una persona decidida a derrotar el gobierno romano, inclusive por la violencia. Su ocupación, pues, no hay una propia, pero sí se sabe que él era el celote, entonces se conocía como Simón el celote. Algunas de las principales características era que él era acérrimo patriota, completamente. Y entre los hechos más importantes, pues, era el discípulo de Jesús. No se sabe qué Jesús dijo sobre él, pero como lección de vida sí que estemos dispuestos a renunciar a nuestros propios planes por participar de los planes de Jesús. Algunas referencias, Mateo 10:4, Marcos 3:18 y Lucas 6:15. ¿Cómo muere Simón? El celote. Se dice que él murió martirizado en Persia, donde predicaba el Evangelio junto a Judas Tadeo, los dos, y que fue brutalmente torturado y luego cortado por la mitad por una sierra alrededor del año 70 después de Cristo. Y por último tenemos a Judas Iscariote. Dentro de su ocupación es desconocida. Las características principales fue que fue traidor y codicioso. Los hechos más relevantes de su vida fue pues, llegar a ser discípulo de Jesús y que lo traicionó y que se suicidó. ¿Qué dijo Jesús sobre Judas? Lo llamó diablo y dijo que él lo traicionaría. Dentro de las lecciones de vida, pues no es solo familiarizarnos con Jesús, con las enseñanzas de Jesús, sino ser un verdadero seguidor, amarlo y obedecerlo. Algunas de las referencias bíblicas las encontramos en Mateo capítulo 26 del 20 al 25 y Lucas 22 del 47 al 48 y Juan capítulo 12 del 4 al 8. ¿Cómo muere Judas? Pues él se suicida. Ahí podemos ver en Mateo capítulo 27 versículo 5 como en Hechos capítulo 1 del 18 al 19 como él después de tener todo este conflicto interno de haber entregado a Jesús con esas monedas con las que traicionó al Señor, él se ahorca y pues dice que cuando pues uno de las dos cartas, tanto el Evangelio de Mateo como Hechos, pues él cae de cabeza y se revienta por la mitad y todas sus entrañas se derraman. Entonces él se ahorca, porque algunos dicen, es que una versión dice que se ahorca y otra versión dice que sus entrañas salieron. Pues usted une la complementa y ve claramente él se ahorca, pero cuando cae de cabeza, o sea, se revienta esa cuerda donde está seguramente y se parte por la mitad y todas sus entrañas se derraman. Es una muerte tremenda. Dentro de esto podemos hacer un recorrido rápido sobre todos los casos. También vale la pena mencionar a Marcos, que es el autor, Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, y pues muestran que efectivamente él fue un mártir en Alejandría, en Egipto, entre el año 68 y 72. Fue de las muertes más antiguas que nos muestran que él fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello por una turba pagana, y que al final lo arrojaron a la cárcel. Y pues dicen algunos que un ángel lo confortó, lo levantó y que lo volvieron a arrastrar por las calles al siguiente día, pero que allí muere. Vemos efectivamente que todas las muertes de los apóstoles fueron brutalmente fuertes, fueron violentas. Pero quiero cerrar con esto, y es que hoy día podemos hacer un repaso del ministerio de Jesús, cómo Él eligió personas como usted,
personas como yo, pero que fueron instrumentos poderosos, fueron seleccionados por el Señor. Él aún conocía las fallas y las virtudes que tenía antes de elegirnos, antes de elegir a los discípulos, y que a través de estos 12 hombres, Él constituyó su iglesia. Hombres sencillos, hombres imperfectos, hombres aún con dudas, hombres con falencias, pero lo más hermoso es que Él les enseña las Escrituras. Jesús les enseña las Escrituras, les enseñó a orar, les enseñó a perdonar, les enseñó a servir con humildad y les dio instrucciones morales y los empleó como instrumentos poderosos para hacer obras milagrosas. Y eso lo sigue haciendo hoy día con todos nosotros. Algunos de ellos vieron la transfiguración, algunos de ellos pudieron tener cercanía íntima con Él porque Jesús quería que ellos lo vieran. Él eligió 12 y uno ¿por qué se pregunta a veces, pero ¿por qué 12 y por qué no 14 o por qué no 5? Porque ¿usted se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué Jesús eligió 12? Y yo quiero darles la respuesta porque la Escritura misma lo muestra de por qué razón fueron 12. Se los quiero leer y con esto ya vamos a cerrar. Dice Marcos capítulo 3 del versículo 13 al 14 dice: después subió al monte y allí él quiso, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La respuesta está en el versículo 14, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor hoy nos llama a todos nosotros para que estemos con Él y para que vayamos a predicar el Evangelio. Él quiso tener 12 para que los pudiera estar cerca, para que pudiera movilizarse con Él, para que los pudieran acompañar a todo lugar y para poder darle una división de un trabajo específico a cada uno, unos talentos específicos a cada uno, ¿sí? Y que estuvieran con Él a pesar de las largas jornadas que Él pudiera haber tenido, y que los acompañara, que esos discípulos los acompañaran en todo el viaje y con ellos poder constituir la iglesia. Y el éxito de esta misión, porque seguramente pudo haber frustración cuando Jesús muere y todos se dispersan, ninguno estuvo, solo Juan quedó en la cruz con María. El éxito está en el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene, lo reconforta, muestran que somos apenas vasos vacíos, pero que Él nos puede llenar a nosotros y nos puede llevar a dimensiones diferentes. Solo Dios merece la gloria, solo Dios merece la alabanza, solo Él merece la gloria, pero tú y yo podemos ser instrumentos de Él. Y hoy puedes tomar tú la decisión, así como cualquiera de estos hombres con todas sus imperfecciones, decidir hoy ser su discípulo. Y quiero cerrar con 1 Corintios capítulo 27-29 dice la palabra 2, dice versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites hoy escudriñar y explorar un poco más de tu palabra, Señor, de la historia, de las evidencias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en la humanidad, por estos 12 discípulos que elegiste, Señor, y que comprendemos hoy que a través de ellos aún nos das enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos inundes, Señor, nos llenes de la fortaleza de tu Santo Espíritu para poder con denuedo, con pasión, con entusiasmo, con fe, llevar las buenas nuevas, Señor, a todo el mundo, llevarlas a todos, Padre Santo. Úsanos como instrumento poderoso, llévanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad. Y, Señor, sin importar lo que pase, Señor, pero entendamos que tú eres lo más importante, que tú eres lo más relevante, que tú eres lo más sagrado, Señor. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, aún por nuestras fallas. Te pedimos perdón, Señor, aún por todos nuestros errores. Te pedimos, Señor, que seas tú llevándonos
de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo está en nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que como tus discípulos, Señor, podamos dar nuestra vida entera para llevar las buenas nuevas, Señor, y gozarnos en la eternidad contigo, Señor. Hoy bendecimos a todos los que hoy están viendo este programa, están viendo este estudio. Bendíceles, Señor, en sus vidas, fortaléceles, llévalos, Señor, de victoria en victoria, Señor. Úsalos como instrumentos poderosos, Señor, para que puedan llevar tu palabra. Hoy los bendecimos su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.